Amen. Amén. This evening, we're going to continue with our verse-by-verse Bible study series through the opening chapters of Genesis. Esta noche vamos a continuar con nuestra serie de estudios a través de los libros que inician la Biblia, el libro de Génesis. And as you can see up on your video screens, if you want to title your sermon, here it is, The Tower of Babel. Y como tú puedes ver en tus pantallas de video, si tú quieres también ponerle título, nosotros titulamos al sermón de hoy La Torre de Babel. And tonight, we're going to study the true events of this famous story. Y hoy vamos a estar estudiando los eventos verdaderos de esta historia que es muy famosa. Now, the way the people in this story end up, it might surprise some of you. Y la manera en que las personas de esta historia terminaron, tal vez puede que te sorprenda. The people in our story are going to end up very confused. ¿Por qué? Porque la gente de esta historia al final terminó bien confundida. They're going to be like me in my baby picture there saying, the more I think, the more confused I get. Y van a estar ahí como el pastor Mike, su foto cuando era bebé que decía, mientras más pienso, más me confundo. I was confused, but at least I was cute. Y pastor Mike se confundía, pero dice que por lo menos era lindo. The people there are going to be more confused than Oscar was in his baby picture. Y la gente, no, nos podemos nosotros confundir más que mi foto de yo cuando era bebé. Oh, what to do? What to do? ¿Qué es lo que voy a hacer? Remember that? Sí. You remember that? Yeah, you did. La buena noticia es de que después me puse lindo. The people in our story tonight are going to have no clue what the other people are talking about, like that doggy there. La historia de las personas, de lo que vamos a hablar en esta historia, no tenían ni idea de lo que se estaba hablando entre ellas. And the confusion in our story is all going to come because of languages. Y la confusión se va a llevar a cabo a razón de los lenguajes. The Tower of Babel is where God changed up all the languages of the world. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel fue el lugar en el cual Dios cambió todos los lenguajes de la tierra. Now, this Tower of Babel story has a lot of important things to learn for you as a Christian today. Y esta Torre de Babel nos muestra a nosotros varias cosas que como cristianos, tú y yo, podemos aprender. See, every Christian has foolish times in their life when they try and approach God the wrong way. Y todo cristiano tiene tiempos de necedad en su vida en las cuales desea acercarse a Dios, pero a su propia manera. Every time you approach God the wrong way, God does not hear your prayers or respond to them the way you want. Siempre que tú intentas acercarte a Dios, pero de la manera incorrecta, no vas a recibir la respuesta a tus oraciones. Now, the good news is God wants to hear you, and He's laid out how He can hear you. Pero la buena noticia es de que Dios, si quiere escucharte, y aquí en su palabra Él ha puesto la manera en la cual Él te puede oír. But in our story tonight, we're going to see a story of people going to God or trying to get to God the wrong way. Pero en esta historia vamos a estar mirando a personas que se acercan a Dios o pretenden acercarse a Dios, pero lo están haciendo de una manera incorrecta. So would you open up your Bibles, please? We're in Genesis chapter 11 tonight. Si pueden abrir sus Biblias conmigo, vamos a estar en Génesis capítulo 11. And I know some of you are new to our church and you don't understand the way we teach the Bible here. I want to just remind you what we do and why we do it. Y sé que algunos de ustedes, a razón que son nuevos, no entienden ahorita la manera en la cual nosotros damos nuestros estudios, pero queremos hacerte saber por qué lo hacemos de esta manera. If you're faithful to the church here, you're not going to hear topical sermons where a pastor just picks a topic, love, faith, and starts yelling or screaming or talking about it. That's not the best way to teach God's word. Si tú eres un cristiano fiel, ya te habrás dado, y que asiste aquí, te habrás dado cuenta que el pastor aquí no agarra a temas al azar, por ejemplo, la fe, el amor, y empieza a gritar y a hablar solamente de ese tema al azar. Your Bible is full of books of the Bible, letters written for you. Aquí intentamos hacerlo de la mejor manera. La Biblia ya está trazada con libros, con cartas para ti. So what our church has promised to you is we will teach verse by verse, chapter by chapter, book by book, the entire counsel of God, because if you are faithful Christian, you will grow. Y nuestra promesa para ti es de que aquí te vamos a enseñar libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y si tú eres un cristiano fiel, te aseguro que tú vas a crecer. You will do what Paul said is learning the whole counsel of God, because we start with Genesis, we go to Revelation. Y tú vas a estar haciendo lo que el apóstol Pablo dijo, es decir, aprender
todo el consejo de Dios, porque va a estar viendo desde Génesis hasta Apocalipsis. So tonight we're going to study verse by verse through Genesis chapter 11. Y hoy vamos a estar estudiando versículo tras versículo a través de Génesis capítulo 11. And we're going to begin with verses 1 and 2. Y vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Would you read along with us in your Bibles, please? Genesis chapter 11. We'll read verses 1 and 2. Si lo quieres leer juntamente con nosotros, Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2. Now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar, and they settled there. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. As we begin here, we see the whole world, everyone on it, they had one language and a common speech. Y como nosotros estamos leyendo aquí, en aquellos entonces el mundo tenía una manera de hablar en común, tenían un solo lenguaje. Everybody spoke the same language on the entire planet. I know you guys know what language it was, amen? Y todo mundo hablaba un solo lenguaje en todo el planeta. Yo sé que ustedes ya saben cuál lenguaje es, ¿verdad? Amen? Amén. Español? Amen? Español. Amen? Sorry, but no. Lo siento, pero no era el español. The original language was probably Hebrew. Why do we know? The early believers had Hebrew names with Hebrew meanings. That's why we believe it's Hebrew. We're not sure. El lenguaje más probable era el hebreo. Y les voy a decir por qué. Porque los creyentes antiguos, las personas de la antigüedad, tenían nombres hebreos con significados hebreos. Por eso creemos eso. Now, the first question we need to consider here is this. Who are these people? When is this taking place? Y la pregunta que tenemos que tomar a consideración es, ¿quiénes son estas personas con las que se está dando lugar estos hechos? Most Bible scholars believe these events took place a generation or two, or three, or five after the global flood. La mayoría de los estudiosos de la Biblia llegan al acuerdo de que esos eventos pasaron con entre la primera a la quinta generación de personas que nacieron después del diluvio. Now, do you remember when the global flood happened? ¿Ustedes se acuerdan cuándo ocurrió el diluvio? There was a year, 2348 before Christ, 4,360 years ago, the global flood happened. Fue en el año 2348 antes de Cristo, es decir, 4360 años atrás. Remember, 8 human beings survived the flood, Noah and his wife and his 3 sons and their wives. Debemos de recordar que 8 seres humanos sobrevivieron a la inundación, a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. And most people believe that this story, the Tower of Babel, happened somewhere in the middle of Genesis chapter 10, because at the end it says some of them spoke different languages, so it had to come after the Tower of Babel. Can you repeat it? Yeah, most people believe this happened in the middle of Genesis chapter 10. Y muchas de las personas creen que estos eventos ocurrieron a mitad de Génesis capítulo 10. Because at the end of the chapter it says some spoke different languages already. Porque al final del capítulo ahí hace mención de que varios hablaron diferentes lenguajes. So maybe 100 years after the global flood, we have this event, the Tower of Babel. Entonces tal vez aproximadamente unos 100 años después de Noé ocurrió este suceso de la Torre de Babel. Now I have a couple maps that I want to show you on the screen so you know where the Tower of Babel took place. Y hay algunos mapas que les quiero mostrar para que ustedes tengan la idea de dónde fue que se llevó a cabo este evento de la Torre de Babel. On this map, in the light, you can see where Israel would later exist, the Middle East there. Y ahí ustedes pueden ver en el mapa donde está marcado dónde es que Israel estaba en aquel entonces, lo que él ahorita es el Medio Oriente. And we're not positive, but the Tower of Babel was somewhere there in the Middle East. Y no estamos totalmente seguros, pero sí sabemos que debió de haber estado en algún lugar de por ahí del Medio Oriente. Here's another map showing again the Middle East and the possible location of Babel there. That one's in modern day Iraq. Y ahí nos puede mostrar otra vez el lugar posible y el más cercano al cual se puede pensar es en la moderna Irak. Now, on this next map, we can see where people dispersed or left after the confusion of the Tower of Babel. Y en el siguiente mapa ustedes van a poder mirar hacia dónde se dispersó la gente cuando se confundió con esto de la Torre de Babel. Now,
Why don't we know exactly where the Tower of Babel was originally located? Ahora bien, ¿por qué es que nosotros no podemos saber exactamente la ubicación de la Torre de Babel? 3 reasons. Hay tres razones. 1, it doesn't exist anymore. Número uno, porque ya no existe. 2, it happened 4,500 years ago. Número dos, porque ocurrió hace 4,500 años atrás. Number 3, the names of cities aren't the same as they were 4,500 years ago. Y número tres es porque los nombres de las ciudades ya no son los mismos que hace 4,500 años atrás. So we know the general area, but not maybe exactly where this Tower of Babel incident took place. Entonces nosotros podemos conocer, saber cuál era el área general, pero no el área exacta de dónde se llevaron a cabo estos eventos. Now we'll see what these people did as we continue on verses 3 and 4. Y vamos a mirar lo que esta gente hizo al continuar en los versículos 3 y 4. The people said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to heaven, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." Versículo 3 y 4. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. So what we're reading here is what the descendants of Noah and his sons did eventually. Lo que estamos leyendo aquí fue lo que los descendientes y los hijos de Noé eventualmente decidieron hacer. Now God had clearly spoken to Noah and his sons. Do you remember what he said? Genesis chapter 9. Y Dios claramente le había hablado a Noé y a sus descendientes. ¿Ustedes recuerdan lo que les dijo en Génesis capítulo 9? God commanded them not to stay together, but to spread apart and cover the entire earth. Dios les dijo claramente que no se reunían y que se quedaran en un solo lugar, sino que se multiplicaran, dispersaran y llenaran toda la tierra. Remember, that was God's intention. They would spread over the earth. Why? So that God could love and save people. God loves people. ¿Y por qué Dios quería que hicieran eso? Para que la gente se dispersara, llenaran la tierra. Dios ama a la gente y quería la tierra llena de personas. But these people did what a lot of people do today. Pero estas personas hicieron lo que en los días de hoy muchas personas les encanta hacer. I don't really care about what God says to do. I want to do my own thing. I'll build some bricks. Realmente a mí no me importa lo que Dios tenga que decir, yo quiero hacerlo a mi manera y es más, y voy a hacer unos ladrillos, dijeron. God's instructions are never difficult to understand, but many people just ignore them, and it always turns out badly. Las instrucciones de Dios casi no son difíciles de entender, pero muchas personas les gusta ignorarlas y hacer todo lo contrario. Now, somewhere along the line, the parents in this story failed. Pero, y esto nos dice que en algún momento, en alguna generación o línea de familia, los padres tuvieron que haber fallado. What's the main job and responsibility of a parent? ¿Cuál es el trabajo principal, la mayor responsabilidad de un padre? To give my kid a good education. Darle a mis hijos la mejor educación. Wrong. Mal. It's for you to your kids to grow up being born again, knowing, following Jesus, being a part of the local church. La meta es de que tus hijos crezcan, que nazcan de nuevo y que sean partes de una iglesia local. That is your number one priority as a parent. Y esa debe ser tu prioridad número uno como padre. And you got to fight day after month after year. There'll be some victories and defeats along the way, but you have to keep fighting and remembering that is my number one priority for my children. Y esa debe ser tu prioridad número uno. Va a ser una batalla de día tras semana, mes y año, pero tú debes de mantenerte firme y enfocado y saber que esa debe ser tu prioridad número uno. Some of you are sitting here today and your children are not with you in the church, okay? Things have not turned out well, but don't give up. Muchos de ustedes están aquí sentados en la iglesia y sus hijos no están con ustedes aquí en la iglesia. Las cosas no se han tornado bien, pero ¿sabes qué? No te rindas. You remind them you love them. You remind them they are not on the right path to follow Jesus and get to heaven. But you say, I am always here for you. And if you want to really make me happy, follow Jesus and come with church to me. That's what will really make me happy because it's the most important thing.
Tú tienes que amarlos, tienes que recordarles que lo que están haciendo no está bien y tienes que decirles, sabes que tus caminos no son buenos, pero aquí me tienes amándote, apoyándote y si tú me quieres hacer feliz a mí, yo quiero verte en la iglesia, en los caminos de Dios. See, if your kids are born again and they follow Jesus and they want to go to church, guess who takes care of them? Not you, God, and He can do a better job than you. Y déjame decirte que si tus hijos están siguiendo a Dios, están viniendo a la iglesia, ¿sabes qué? Tú no estás teniendo cuidado de ellos, es Dios mismo quien está teniendo cuidado de ellos. See, that's a great thing about being a Christian parent. You have God on your side to help you raise your children to become children of God. Y eso es algo bien suave de ser padre, que tienes a Dios mismo cuidándolos, protegiéndolos e instruyéndolos como un padre. It's not easy today. It wasn't easy for Noah's sons. Y realmente no es fácil en estos tiempos, de la misma manera que para Noé y para sus hijos tampoco era fácil. And somewhere along the line, Noah's descendants said, forget what God says. Let's do our own thing. And you had a bunch of pagan, wicked people on their way to hell trying to make up their own false religion. That's what we have here. Y en algún lugar de la genealogía tuvo que haber una generación que dijera, vamos a olvidarnos de todo esto, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, crear una religión malvada y pagana la cual nosotros podamos seguir y olvidarnos de Dios. The Tower of Babel is the first instance of false religion in the Bible. La torre de Babel es la primera señal de la adoración pagana. First example of a false man-made religion. Bunch of them came after. That was the first one. La Torre de Babel es la primera muestra o el primer ejemplo de una religión falsa creada por hombres. Hay muchas, pero esa es una de las primeras muestras. Now, if you were to go to Papa's and Beer right now, all of those people believe in God. Y si tú ahorita te sales y vas a Papas and Beer, te vas a dar cuenta que todas esas personas dicen creer en Dios. Of course, their God all loves Papa's and Beer, but they've all made up their own false religion. Everybody thinks they're spiritual. Y obviamente ellos van a decir que a Dios o a sus dioses también les encanta el Papas and Beer. ¿Por qué? Porque cada persona moldea a sus dioses. These non-believers are thinking about God, trying to get to God their own way. Estos creyentes, aparentes creyentes, están intentando encontrar a Dios o seguir a Dios, pero lo quieren hacer a su propia manera. Remember, the Tower of Babel is a story of people attempting to get to God their own way. Debemos de recordar que la Torre de Babel es la historia de personas que están intentando acercarse a Dios o alcanzar a Dios, pero a su propia manera. Now, in the actions that these non-believers take, we see three major mistakes. Y aquí vamos a mirar en estas decisiones que estos no creyentes tomaron, vamos a mirar tres errores principales. These are important because both Christians and non-Christians make these mistakes in trying to get to God. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los no creyentes e incluso algunos creyentes cometen ciertos de estos errores en su intento de seguir a Dios. We see three mistakes in trying to approach God right here in verse 4. Read it again on your own. See if you can find all three. Y aquí en el versículo 4 vas a mirar tres intentos malos, erróneos o fallidos de intentar buscar a Dios. Aquí, si tú lo quieres leer en tu mente, vas a encontrarlo. Read verse 4 again on your own quietly. Léelo en silencio, Verse el versículo 4. Verse 4. Three mistakes they make. Do you see them? Tres errores, ¿los puedes ver? I know you all see them, but I'm going to just repeat the ones that you see. Yo sé que tú ya You're los so viste, smart. pero solamente voy a repetir los que ya viste, es que eres muy inteligente. First one started verse 4. They said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to heaven. Primeramente dijeron, hey, vamos a construir una ciudad con una torre gigantesca que llegue hasta el cielo. Now, in the original Hebrew here, they're not trying to get a nice high view of the plains here. They're trying to get to God. Y aquí en el lenguaje en el cual se escribió nos está dando a entender que ellos no querían un lugar alto solamente para tener una vista bonita. Ellos realmente estaban intentando querer llegar al cielo. Mistake number 1, trying to get to God your own way. Error número 1, intentar llegar a Dios a tu propia Let me manera. repeat that. Mistake number 1, trying to get to God your own way. Intentar llegar a Dios a tu propia manera. Primer error. People don't get to decide how to get to God. God has already decided it, and He's let us know right here. It's very clear and very simple, but there is only one way, isn't there?
La gente no puede decidir su propia manera para llegar al cielo y que le sea efectiva. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció, la manera correcta de llegar al cielo. ¿Y saben qué? Está aquí en su palabra. I want you to listen to how people that lived during the Old Testament times could be saved. Y quiero que ustedes escuchen cómo es que las personas, Old Testament, Old Covenant, Old Testament. que las same personas thing. del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sabían que podían llegar a ser salvas. Lamentations 3, 25 and 26. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 y 26. This is Old Testament, Old Covenant. Esto es parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. It's good to wait quietly for the salvation of the Lord. Dice así, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Moving on, we see a second mistake they made right here in the middle of verse 4. You see it? Y ahí en la mitad del versículo 4 vamos a encontrar el segundo error. ¿Lo pueden mirar? Let's get to God so we can make a name for ourselves. ¡Ey! Vamos a acercarnos a Dios para que podamos hacernos un nombre para nosotros mismos. Can you believe how holy I am? ¿Puedes darte cuenta de cuán santo soy yo? Oh, yeah. I'm going to get to God and make sure everybody sees it with this big tower. Yo me voy a acercar a Dios y me voy a asegurar que todo mundo se dé cuenta y me mire al tener yo mi torre tan grande. Second mistake they made, filled with pride. El segundo error que ellos tuvieron fue llenarse de orgullo. One more time, number 2, second mistake, filled with pride. El segundo error, lo repito, es llenarse de orgullo. You know, some people say, well, God doesn't hate. Yeah, he does. The Bible says one of the things he hates is pride. Y muchas personas van a decir, es que Dios no odia nada. Pero ¿sabes qué? Sí, una de las cosas que Dios odia es el orgullo. These people were full of pride. They wanted a name for themselves, not bring a name for God or glory to God. Esas personas estaban tan llenos de orgullo que querían hacer un nombre para ellos, es decir, a volverse famosos. Ellos querían para ellos la gloria y no querían que se mirara a Dios. Spiritual pride keeps non-believers from coming to God. El orgullo espiritual mantiene alejados a los incrédulos para que no se puedan acercar a Dios. Pride in your life and mine will keep us from being used by God. Why? El orgullo en tu vida y en la mía nos va a mantener alejados de poder servir a Dios. ¿Por qué? Because when God sees pride in my life, he knows that if he uses me, who do I give all the credit to? Me. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si Él me usa y se logra algo bueno, el que va a querer llevarse todos los créditos, ¿quién va a ser? Pues yo. God doesn't need any of you. Dios no te necesita a ti, no me necesita God a doesn't mí. need me. This church doesn't need me. Esta iglesia tampoco me necesita a mí. God loves to use you, and he loves to use me, and he's willing to, and he wants to, but he doesn't need us. Dios le encanta, ama usarte y le gustaría y está dispuesto a hacerlo, pero realmente no te necesita ni a ti ni me necesita a mí. And so how do we keep from being prideful? Remembering who we are and giving God the honor and glory, always. ¿Cómo es que nosotros podemos mantenernos alejados del orgullo en nuestras vidas, darle la gloria siempre a Dios en cada momento? I remember an old humble man in my old church, and he used to bug me so much. Y Pastor Mike se acuerda de un anciano que él era muy humilde, pero le caía tan mal al pastor Mike. Every time he'd do something good, I'd say, man, I'm so blessed by that. I'd say, praise the Lord, brother. Este hermano, siempre que hacía algo tan suave o algo muy bueno para Dios, se le acercaba a la gente y le decía, y eso estuvo de bendición. Gloria a Dios, hermano. Man, God's really using you. Praise the Lord, brother. Hermano, Dios te bendició de una manera tremenda. Gloria a Dios, It hermano. would bug me. I'm like, don't you know any other phrases? He'd go, no, praise the Lord, brother. ¿Sabes qué? Me estás irritando. ¿No se te ocurre otra palabra? No, es que la verdad no. Gloria a Dios, hermano. You know what I never did? I never thought about, what does it mean? What does he mean when he says, praise the Lord, brother? Y una cosa que yo nunca hice fue el pensar qué significa la frase o a qué se refiere al decir gloria a Dios, hermano. Well, I was prideful, so when I'd say it, I'd mean, yeah, I am holy. But what he meant was, don't praise me, praise the Lord, because he did it through me. He was humble. He had it figured out. I didn't. Y como yo era orgulloso, cuando alguien decía, fuiste de bendición, yo decía, gracias, sí, porque soy muy bueno. Pero este hermano, cuando lo hacía, decía gloria a Dios, era porque él estaba siendo humilde delante de Dios y quería darle todo el crédito a Dios.
So after I finally figured out, if you ever give me a compliment, guess what I'm going to say? Y ahora que ya agarré la onda, para la siguiente vez que alguno de ustedes me dé un cumplido, adivinen qué voy a decir. Pero ahorita en español, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gotta do Glory it. to God. Got to do it. It's better in español. Amen. Listen to what the Bible says about pride, Proverbs 16:18. Vamos a mirar lo que la Biblia en Proverbios 16:18 habla respecto al orgullo. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. How many of you are looking forward to destruction and a big fall in your life? ¿Cuántos de nosotros estamos en busca de la destrucción y del fracaso en nuestras vidas? If you are, just be prideful, because that's what it leads to. Oh, Lord. Si tú quieres fracasar y estar en destrucción, lo único que necesitas es ser orgulloso. The builders of the Tower of Babel were spiritual, and they loved the credit. Look at the big spiritual tower we're building, brother. Los hombres que estaban en la construcción de la Torre de Babel eran espirituales, pero eran orgullosos también. We see their third mistake at the end of verse 4. Did you catch it there? Aquí vamos a mirar el tercer error al final del versículo 4. ¿Lo pueden ver? They did not want to be scattered over the face of the whole earth. Ellos no querían dispersarse en la faz de la tierra. And this is their third and final mistake. They disobeyed God's word. Y ese es el tercer error, que ellos estaban desobedeciendo a Dios. One more time. Number 3, they disobeyed God's word. Número 3, estaban desobedeciendo a la palabra de Dios. Oh, that doesn't apply to us. Pero es que eso no se aplica a nosotros Oh, well, you ya. don't know what we're going through as a family right now. We can't follow that stuff. That's old. Pero es que tú no sabes lo que nosotros como familia estamos pasando. Eso ya es de la antigüita. God said that to old Noah, but we're smart and bright and we have all the answers today. Es que eso Dios se lo dijo a Noé en aquellos tiempos viejos, pero nosotros somos más inteligentes y tenemos más respuestas ahora. God's instructions were real simple. He wanted them to have a relationship with him and multiply and fill the earth. Las instrucciones, de Dios eran claras y sencillas. Él quería que los hombres tuvieran una relación personal con Él y que se multiplicaran alrededor de toda la tierra. Forget you, God. I'm going to do my own thing. Olvídate de Dios, yo voy a hacer las cosas a mi propia manera. If you guys ever said that in your heart, you never say it out loud, but in your heart, forget you, God. I'm going to do my own thing. I've done it. ¿Alguna vez has dicho esto? Tal vez no con tu boca, pero en tu corazón. Me voy a olvidar de Dios y yo voy a hacer las cosas a mi propia manera. Things never, ever turn out when you do that. ¿Sabes qué? Las cosas nunca de los nunca funcionan cuando tú haces eso. There are no exceptions to the truths of God. No hay excepciones ante las verdades de la palabra de Dios. And these foolish non-believers are an example of that in our story. Y estas personas que eran incrédulas y que estaban actuando neciamente no estaban entendiendo eso. Now, so they began to build this Tower of Babel in rebellion against God. Desde el momento en que ellos quisieron construir esta torre de Babel, ellos empezaron a rebelarse en contra de Dios. Now, atheistic archaeologists have done a lot of digging in the Middle East. Guess what they found? Y hay muchos arqueologistas. Atheistic archaeologists. I know you Hay got a good muchos Spanish word for arqueólogos ateos Yes. que han estado haciendo diferentes excavaciones en aquellos lugares. ¿Qué They- encontraron? They have found a bunch of ancient towers. Encontraron un montón de torres antiguas. Now, none of them said El Torre de Babel, lo siento, but they found a lot of them. Y ninguna de ellas ahí tenía el nombre grabado, pero encontraron varias. And now, what were these? And they found what these towers were for, too. Y también investigaron y se dieron cuenta al motivo de la construcción de estas torres. They were used to make sacrifices to false gods. Estas torres eran construidas para ir a hacer sacrificios a dioses falsos. The upper area was for astrology, to read the stars and all of that kind of junk. La parte más alta de la torre o la azotea, podríamos decirlo así, la utilizaban para hacer descubrimientos arqueológicos y adorar a los cuerpos celestes y todo eso. It was a foreshadowing of the demonic horoscopes. Hopefully none of you, if you're a Christian, touch those horoscopes. They're wicked. God hates them.
and they are not true and they don't work. Y esos eran los inicios o las primeras sombras de lo que ahora en la actualidad nosotros llamamos el horóscopo. Esperemos que ninguno de nosotros se atreva a estarse involucrando con esas cosas oscuras de horóscopos y tarot y esas cosas. But I need to know when I'll find love. You won't find it in a horoscope, I promise you. Pero es que me dicen cómo voy a encontrar el amor. No, tú no lo vas a encontrar en un horóscopo. Now, and these towers were called ziggurats. Y estas torres tenían el nombre de sigurats. They were in an ancient area called Mesopotamia, which was what the Middle East used to be called. Y fueron construidas en un lugar que antiguamente se llamaba Mesopotamia, que ahora está en el Medio Oriente. And they were spiritual towers for false religions. Y eran torres espirituales para religiones falsas. None of them were Christian, none of them were believers, none of them were Jewish. God was against all of them. Ninguno de ellos eran creyentes o cristianos o judíos, ninguno de ellos creía en Dios. Now, because this is one of the most famous stories in the Bible, there's been a lot of great artists that have done artwork to kind of take their own stab at what they think the tower looked like. Y en razón de que esta es una de las historias más famosas de toda la Biblia, pues hay un montón de artistas que han intentado querer dibujar cómo era la Torre de Babel. And what you're going to see in all of these is none of them are finished. We'll see why at the end of our story. Y lo que ustedes pueden ver, el común denominador de estas imágenes es de que ninguna de las torres está finalizada y a ratito vamos a ver por qué. But again, this would have probably been the largest and highest building of the time. Pero probablemente para ese entonces este pudo haber sido el edificio más alto y más grande del mundo. What do you think the Tower of Babel would have looked like? ¿Cómo creen ustedes que se iba a mirar la Torre de Babel? Well, when we look, when they found Mesopotamian ziggurats, they know what the general what they look like. It's kind of like this, actually. Y cuando a los arqueólogos estuvieron haciendo excavaciones allá en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, encontraron que eran más o menos de este estilo las torres. This is the look of the spiritual temples of 4,000 years ago in the Middle East, called ziggurats. Ese es el aspecto de las torres espirituales que en aquellos tiempos había llamadas sigurats hace unos 4,500 años atrás. Some remain to this day. Y algunas de esas todavía permanecen en estos días. There is a ziggurat in modern day Iraq dating from over 3,000 years ago. Hay todavía un sigurat, sí, en la moderna Irak que data de unos 3,000 años atrás. Again, they were spiritual towers used for false religions. Nuevamente, eran torres espirituales para tener de religiones falsas. Anybody know where that one is? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es esa? I'm going to try here. Va a intentar. No laughing. Y nadie se ría, ¿no? Teotihuacan, Mexico. That's it. I want to go. I want to go. Not to worship on it, to climb it, though. Say it right. Say it right. No one understood this word. Go, right here. Right here. Here it is. Right there. Sí. Es la torre de Teotihuacán y Pastor Mike quiere ir a visitarla, Sí. obviamente no para adorarla, pero para estar ahí y tomarse Let's fotos. go on a missions trip. Para ir a un viaje misionero. So, again, what we are seeing here, though, is serious. It's the beginning of the false religions in the world. Sorry. False religions in the world. The first false religion in the world. Y lo que estamos mirando aquí son las primeras religiones falsas en el mundo. False religions always do the same thing, getting to God in their own way. Todas las religiones falsas siempre hacen lo mismo. Intentan acercarse a Dios, pero de la manera equivocada o a su propia manera. We'll see God's response to this tower. Let's continue verses 5 to 7. Y vamos a mirar la respuesta de Dios ante este intento en la torre, versículos 5 al 7. But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other. Versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma.
Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. So right here, this part of the story is a reminder, first of all, that God sees everything we do, the good and the bad. Estos versículos también son un recordatorio, o esta historia es un recordatorio para nosotros de que Dios mira, de que Dios observa cada cosa que nosotros hacemos. And what I love on this section here is the Trinity takes a field trip. Y lo que a mí me encanta en esta sección es de que se puede mirar a la Trinidad, sí, a la Trinidad tomando un viaje descendiendo a la I tierra. don't know if anyone's ever said that, but I'm going to say it again. The Trinity takes a field trip. Y podemos mirar aquí a la Trinidad echando un vistazo a la tierra. Notice what God says. Let us go down and confuse their language. ¿Qué es lo que dice en el versículo? Dice, descendamos en plural y a mirar lo que están haciendo. God the Father, God the Son, God the Spirit go on a field trip to see this first false religion happening. Of course, in the Spirit. Y aquí podemos mirar a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, haciendo su viaje de campo y mirar lo que la humanidad estaba haciendo. And so God's plan to bring confusion is confuse the languages. Entonces, el plan de Dios para crear confusión entre ellos fue hacer diferentes lenguajes y crear esa confusión a través de los lenguajes. Now, we all know about confusing languages because we're a bilingual church. Y todos nosotros sabemos muy bien lo que es la confusión de lenguajes, ya que somos una iglesia bilingüe. Some of you have talked up a storm to me in Spanish, and when you're done, because you're talking too fast, I go, okay. Muchos de nosotros nos podemos acercar al pastor Mike hablándole en español y le decimos una cátedra y al final solamente se queda y dice, ok, Or, ¿qué? ok. What? ¿Qué? ¿Qué? Yeah. Or sometimes I say okay. En ocasiones What? dice ok y en otras ocasiones dice qué. Or sometimes I've talked to you in English too fast, and some of you have said, what? Y en esas ocasiones él nos contesta y nos empieza a hablar en inglés bien rápido, pues nosotros decimos, pues what? Oh, man. It's tough, but we're in a bilingual church. Esto es algo duro, es difícil, pero estamos en una iglesia bilingüe. Now, some people have gone, why is God worried here? What is God worried about here? Y muchas personas se pueden preguntar, pero ¿qué es lo que le preocupa tanto a Dios aquí? Is God worried that this little tower is going to start some demonic uprising that will overthrow God? Y muchos dicen, pues ¿será que Dios está tan preocupado de que estas personas están juntando hacia una torre que se va a convertir en un gran culto satánico que va a derrocar a Dios? I hope your God's not that small that he's worried about a little tower. Yo no On the creo, earth. yo espero que tu Dios no sea un Dios tan pequeño que se asuste por una torre insignificante. There's one thing and one thing only that God is concerned with when he looks at men and women on this earth. Pero si hay una cosa, y es la única cosa en la cual Dios sí se preocupa al mirar a un hombre y una mujer en esta tierra. And that is hearts. Y lo que a Dios le preocupa, o de lo cual Él se interesa, es en los corazones. With believers and non-believers, God is worried about heart conditions. Y esto es igual, seas creyente o no seas Hermanos, creyente, Dios se fija en la condición de tu corazón. So why did God confuse these languages? To try and heal these wicked heart conditions. ¿Por qué es que Dios decidió confundir su lenguaje? Porque Dios quería sanar, Dios quería curar su condición mala del corazón que ellos tenían. God is trying to shut down the first wicked pagan false religion on the earth. Dios quería opacar la primera religión pagana y malvada de la tierra. God did not want these people thinking, this is the way to come to me. So he says, I'm putting an end to this one. Dios no quería que la gente dijera, este es el único camino para llegar a Dios, su propio camino. Entonces Dios tuvo que ponerle un alto a todo esto. From Adam and Eve to today, there has always been one way to God. Desde los tiempos de Adán hasta nuestros tiempos, solamente existe solo un camino al cielo o a Jesus Dios. talked about this, John 14:6. Y Jesucristo habló de esto, lo cual lo podemos ver en Juan 14:6. Jesus answered, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. What time period is Jesus talking about here? ¿Y en qué espacio de tiempo está hablando Jesucristo aquí? From Adam and Eve to today, no one gets to heaven and the Father except by Jesus. Está hablando en este espacio de tiempo, desde el inicio con Adán hasta nosotros y hasta el futuro. Nadie puede acercarse a Dios si no es por Jesucristo. Listen to Acts 4:12. Y vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Salvation is found in no one else, for there's no other name under heaven given by men which must be saved. Y dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay debajo del cielo, ni arriba del cielo, otro nombre por el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. Only through Jesus can be saved, but we have to remember who Jesus is. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos, pero es importante que nosotros recordemos y sepamos quién es Jesús. The Jehovah's Witness that came to my door, he said, I believe in Jesus. I said, you have the wrong one. You don't have the biblical one, so your false belief will damn you to hell for eternity. Y los testigos de Jehová que se acercan a mi casa dicen, yo conozco a Jesús, pero yo les digo, tú conoces a un Jesús falso, a un Jesús equivocado. No el que está hablando las Escrituras. It's not the name Jesus that saves. Everybody makes up their own. The historical, biblical Jesus will save. If you make up your own, then you have a false religion and you just call him Jesus. Porque no es el nombre en sí de Jesús el que te salva, sino el conocer al Jesús bíblico, al Jesús histórico. Porque de ese caso tú puedes hacer tu propia religión o tu propio concepto de Jesús fuera del verdadero que está aquí. Am I saying Old Testament believers were saved by Jesus? Yeah, that's what the Bible teaches. Y cuando pensamos en los creyentes del Antiguo Testamento, ¿ellos fueron salvos a través de Jesucristo? Sí, de esto nos habla la Biblia. Old Testament believers died in faith looking forward to the coming Messiah Jesus. ¿Por qué? Porque los creyentes del Antiguo Testamento murieron, pero ellos estuvieron viviendo en fe, esperando al Mesías que iba a venir. Well, didn't old believers go to heaven when they died? No, they didn't. They went to a place called paradise, different place. Pero es que no que los creyentes se van al cielo después de que mueren, pues ellos no sabían, ellos fueron a un lugar llamado paraíso en aquel entonces. And between the cross and the resurrection, Jesus shared with them, took them up to heaven with him, all of them. Y en el proceso en el cual Jesús murió y en los 3 días a resucitar, Él fue con ellos, Él compartió con ellos y les llevó junto con Él al cielo. Old Testament, or we'll call them Old Covenant believers, died looking forward to Jesus. We as New Testament Christians can be saved looking back to Jesus. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, es decir, del Nuevo Pacto, ellos murieron mirando hacia Jesucristo o esperando a Jesucristo. Ahora nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, nosotros morimos, pero estamos creyendo y mirando atrás al Jesucristo que ya vino y está con nosotros. So because God loved these non-believers at the Tower of Babel, and they were trying to approach him the wrong way, God said, stop it, we're not doing this. Y a razón de que las personas que estaban edificando la Torre de Babel no estaban viendo a Dios o pensando en Dios, Dios tuvo que decir, ¿sabes qué? Voy a poner a un alto a esto, no quiero que lo sigan haciendo. We could call what God's doing here frustrating the plans of these people. Y nosotros podemos llamar a esta acción que Dios tomó, el frustrar los planes de esta gente. Christian, do you know that there's times when God will frustrate your unbiblical or ungodly plans? ¿Sabes, cristiano, que va a llegar momentos en los cuales Dios va a tener que frustrar tus planes que no son bíblicos y que no son de acuerdo al corazón de Dios? Because God loves you and he wants the best for you, when you start building your own personal Tower of Babel, God will say, I'm going to frustrate it. It's not going to work. They're going to be miserable until they do things my way. Porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. En el momento que tú empiezas a crear tu propia Torre de Babel, es decir, tus propios planes en la consulta de Dios, va a llegar un momento en el cual el Dios en amor te los va a frustrar y va a decir, hijo, te amo, pero esto no es lo que yo quiero para ti. Maybe you're here tonight and you feel, you know what, things just aren't working for my Christian faith. Why? Y tal vez tú estás aquí batallando, estás diciendo, es que las cosas no están trabajando en mi fe cristiana. ¿Por qué? What I would recommend is you look honestly at your life and you see maybe it's God's frustrating my plans because I'm not doing things his way. Yo te recomiendo que pienses y intentes
a meditar y puede ser que Dios está frustrando tus planes porque no lo estás haciendo o las cosas que estás haciendo no están de acuerdo al plan de Dios. Let's continue on and read verses 8 and 9. Vamos a leer a los versículos 8 y 9 para continuar. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the languages of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. De esa manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Remember God's will, what God's will was for these people? To scatter over the whole earth, Philip. ¿Ustedes recuerdan cuál era el propósito de Dios para estas personas? Que ellos se multiplicaran y ocuparan toda la tierra. That's what's happening here. The people are scattering over the whole Y ahora podemos ver aquí que ahora sí está pasando esto. La gente se está separando y está ocupando todos los confines de la tierra. Christian, this should bring comfort to your heart. Let me tell you why. Cristiano, esto debe traer consuelo y ánimo a tu corazón. Déjame decirte por qué. Because it's a reminder that God's promises to you, God's will to you, it will come to pass. Some way, somehow, it will. Porque este es un recordatorio de que las promesas y el plan de Dios para ti, de una manera u otra, se va a llevar a cabo en tu vida. Now we see the results of God's actions here at the end of verse 8. They stopped building the city. Y aquí tú puedes mirar el resultado de los actos de Dios al final del versículo 8 que dice que ellos dejaron de construir. Now keep in mind the main reason for the Tower of Babel. False religion, get to God their own way. Remember that. Y debemos de recordar cuál era el objetivo principal de la Torre de Babel. Querían acercarse a Dios, pero a su propia manera, incorrecta. And in this disobedience by these people, God's subsequent response, we have three important lessons we all need to learn. Y en las malas decisiones de estas personas y ahora en la consecuencia o la respuesta de Dios para estas personas, nosotros vamos a mirar tres enseñanzas claves. Three results of trying to reach God your own way, right here. Tres resultados de intentar acercarte o alcanzar a Dios a tu propia manera. These aren't only for non-believers, they're also for believers, because sometimes we get caught up in trying to get to God or please Him our own way, not His way. Y esto no solamente es para los no creyentes, es también para creyentes porque en ocasiones nosotros intentamos llegar a Dios a nuestra propia manera. Number one, confusion. Número uno, la confusión. Let me repeat that. Number one, confusion happens when you try to reach God your own way. Número uno, te lo vuelvo a repetir. Llega la confusión a tu vida cuando tú intentas alcanzar a Dios o llegar a Dios a tu propia manera. Well, this is confusing. Well, it just doesn't work. Well, I got to look at myself in the mirror. Am I trying to please God or approach God my own way, not His way? Es que esto me confunde, es que realmente no está funcionando. Tienes que pararte en el espejo y pensar, meditar. ¿Realmente estoy intentándolo hacer a la manera de Dios y agradar a Dios? Result number two, God comes against it. Resultado número dos, que Dios se pone en contra de ese plan. One more time, result number two, God comes against it. Resultado número dos, que Dios se pone en contra de ese plan de acercarte de la God manera. comes against this false religion. Do you realize that? Dios se puso en contra de esta falsa religión. ¿Tú ya te diste cuenta de eso? God doesn't say, man, they're really, really sincere, so I'll honor their sincerity. Dios no dice, oye, es que realmente están siendo muy sinceros, yo voy a honrar su sinceridad. God doesn't say, they really, really believe this Tower of Babel will work, so why not? All roads lead to me anyway, right? Dios no dijo, es que ellos realmente creen que van a llegar al cielo en esa torre de Babel, entonces, ¿por qué no? Vamos a dejarlos. No. No, God isn't neutral here. God comes against people and plans to try and come to Him their own way. Dios se pone de una manera neutral aquí porque también Dios se puede poner en contra y se pone en contra de las personas que están intentando llegar hacia Él, pero de una manera equivocada o a su propia manera. Third result, most importantly, it doesn't work. Y el tercer resultado, y el cual es el más importante, no te va a funcionar. One more time, number three, it doesn't work. Número 3, no funciona. Now, when people try and get saved or come to God their own way, it doesn't work. Now, why is this confusing?
Cuando la gente intenta salvarse y acercarse a Dios, no le va, de una manera incorrecta, perdón, no le va a funcionar, lo cual le trae confusión. It's confusing because they claim it does work. Y eso es confuso para ellos porque ellos proclaman o creen que sí les va a funcionar. The non-Christian Jehovah's Witness that I talked with at my door today, he claimed, hey, I know God, I'm going to heaven. The earthly one, not the heavenly one, but at least I'm going to one of them. Los testigos de Jehová o las otras religiones que llegan a tu puerta, ellos están bien convencidos supuestamente de que conocen a Dios. Y tal vez no me lleve al cielo, pero me va a llevar a otro lugar bonito también. They claim it works, they pretend it works, but it never, ever works. How do we know? God has said that it doesn't work. He cannot lie. Ellos quieren pensar que funciona y ellos profesan que funciona, pero realmente se van a dar cuenta y tú te vas a dar cuenta que no, porque va en contra de lo que está establecido en la palabra de We Dios. see the end result for these people at the Tower of Babel, verse 9. Let's read that again. Y aquí miramos el resultado final para estas personas en la Torre de Babel, versículo 9, hay que leerlo otra vez. That's why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the earth. Por eso a la ciudad se le llamó, Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. There are 6,800 main languages on the earth today. I can't Hay even seis- learn two of them. I know Hay, it's a hay lot. 6,800 Yeah. lenguajes principales en la faz de la tierra en estos tiempos. It's kind of depressing because I can't even do two. Y esto realmente es deprimente It porque is. con trabajos puedo esforzarme por hacer 2 lenguajes. Tower of Babel, right here, this story tells us where we got our people groups, our nations, our languages. Y aquí la historia de la Torre de Babel es interesante y nos muestra también cómo es que se formaron los grupos de personas, los lenguajes, grupos étnicos, etc. Remember, all these guys have been talking together. Spanish, of course, right? Y todas estas personas estaban hablándose entre ellas, obviamente español, ¿verdad? And then all of a sudden, God does this. Y de repente Dios hace esto And they all say the same thing. y hace lo mismo. What? 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 ¿Qué? Babble, babble, babble. What? These guys are weird. Something's happened to them. I'm the only normal one. Let's go. Y de repente otra persona te está hablando en un lenguaje extraño y dices, este tipo está raro, mejor me voy a otro lugar. Couple more verses. Let's read verse 10. Unos versículos más, versículo 10. This is the account of Shem 2 years after the flood. When Shem was 100 years old, he became the father of Arphaxad. Versículo 10. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Genesis chapter 11 finishes up with the genealogy or family line of Shem. Remember Shem? We talked about him last week. El capítulo 11 de Génesis finaliza, dando la genealogía de Sem. Nosotros ya supimos quién es Sem. Remember, Shem was one of the 3 sons of Noah. Recordemos que Sem era uno de los 3 hijos de Noé. There's 10 names mentioned here. We're not going to read them because I have no idea how to pronounce them. Hay un montón de nombres aquí, realmente no los vamos a leer porque no sé ni pronunciarlos. But if you read through them, here's what you'll see. You'll see the ages of people rapidly going down. Y si tú te Every generation. tomas el tiempo, lo cual te lo recomiendo, de leer esto, te vas a estar dando cuenta cómo las edades de las personas de una manera muy brusca empezaron a cortarse en el 500, tiempo de vida. 400, 300, 200 years. Again, because of the change in the atmosphere, the ages of people changed rapidly after the flood. Antes vivían mucho, eran muy longevos, 500 años, pero luego se brincaron a 400, 300 y así, y empezó a descender la cantidad de años de vida. ¿Por qué? Por los cambios atmosféricos que causó el diluvio. And by the time of Moses, people lived about 120 years and less. Y para el tiempo de Moisés ya la gente ya vivía unos 120 años o menos. Now, skipping forward to verse 27, we have a very important person mentioned. Y ahora al brincarnos al versículo 27 del mismo capítulo 11, vamos a encontrar una persona muy importante aquí. We'll just read verse 27. This is the account of Terah. Terah became the father of Abraham. Y aquí vamos a leer solamente el versículo 27. Esta es la historia de Terah o Taré, el padre de Abraham. Abraham was a descendant of Noah's son Shem. Very Ah. important.
Abraham era el descendiente del hijo de Noé, de Sem, lo cual es muy importante. Abraham is so important that the rest of the book of Genesis, chapters 12 to 50, is all about Abraham and his descendants. Y Abraham es una persona muy importante porque de aquí, del capítulo 12 hasta el final, va a estar hablando casi toda la Biblia, todo el libro de él y de sus descendientes. Abraham, his son Isaac, his son Jacob are called the patriarchs. Why are they important? Abraham y su hijo Isaac y su nieto Jacob, ellos son personas muy importantes en la Biblia y son llamados los patriarcas. Abraham was the first Jew, Y, Israelite. y Abraham se convirtió en el primer judío o el primer israelita. So again, from this family line of Shem came God's chosen people. Sorry, it wasn't the Mexicanos or Americanos or Canadians, a few weird ones of those. It was the Israelites. Y de este linaje salió la nación escogida de Dios. Lo siento porque no fueron ni los mexicanos, ni los americanos, ni los canadienses. Sorry. So the nation of Israel. And then, of course, about 2,000 years later came our Savior and King Jesus from that family line of Shem. Y de este mismo linaje, o de esta misma familia, unos 2000 años después llegó nuestro Salvador Jesucristo. Christian, what's the main point of the Tower of Babel? Cristiano, ¿cuál es el punto principal de esto que vimos, la Torre de Babel? It's a story of the first false religion and people trying to get to God their own way. Es la historia de la primera religión falsa y nos muestra cómo es que la gente intenta acercarse a Dios a su propia manera, la cual es incorrecta. The moral of the story, it doesn't work. It never does. La moraleja de esta historia es de que no te va a funcionar, de que nunca funciona. But here's the good news. Pero aquí hay una buena noticia. Our Lord Jesus loves all people. He loves you. Nuestro Señor Jesucristo, Él ama a todas las personas y en específico te ama a ti. And he came to the earth so that you can have a personal and intimate and daily relationship with him. Y Él vino a la tierra para que puedas tener una relación personal, íntima y diaria con Él. We can be as close to our Lord Jesus as we want to be. Isn't that good news? Nosotros podemos estar tan cerca de Dios, de Jesús, cuanto nosotros queramos. ¿Y no es esto una buena noticia? Remember that promise in James, draw near to God, and what will God do? He will draw near to you. Promise, it's a promise. Sorry. Draw near to God, and he will draw near to you. Y en una parte de la Escritura nos dice, acércate a Dios y Él te va a acercar hacia Amen. Él. Good truths, amen? Y esas son buenas verdades, amén. You know, these are great truths for everyone that is born again.